Bueno, buenos días. Vamos a continuar hoy con el desarrollo de la unidad 3 del programa. Es una unidad que no habíamos trabajado previamente, así que le vamos a dedicar un poco más de tiempo. Le vamos a dedicar 2 semanas a esta unidad, donde vamos a abordar los primeros desarrollos de lo que ya toma el nombre de sociología ambiental. Y también la próxima vamos a ver eh, el acercamiento desde la historia al ambiente, es decir, esa rama de la historia que se llama, bien llamada historia ambiental. Pero bueno, están ambas muy vinculadas. Como vimos ya anteriormente, digamos, cada ciencia, cada disciplina surge en un contexto específico, y en este caso la preocupación de las ciencias sociales por los problemas ambientales se va a dar a partir de la década del 70, 60, 70, donde se hacen evidentes conflictos ambientales, digamos, el impacto negativo y a veces hasta imposible de volver atrás de algunas actividades sobre la tierra, sobre la naturaleza. En ese momento se desarrollan movimientos ambientalistas y ecologistas, que además van a estar muy vinculados también a los movimientos pacifistas, ¿no? A partir de lo que fue la bomba atómica y la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. A partir de entonces se pone en crisis, digamos, se pone como ideológicamente en estos movimientos, se pone en crisis esta fe en el progreso infinito de la humanidad y en los recursos limitados que brinda la naturaleza, ¿no? Se empiezan a ver efectos adversos y también como áreas del mundo habían quedado totalmente contaminadas y era imposible volver a habitarlas. En este contexto, como decíamos, bueno, va a incidir algo que ya hemos visto, digamos, esta ruptura que se produce en el siglo XIX entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, una ruptura epistemológica que hace cada vez más difícil hasta el día de hoy, digamos, acercar ambas ramas del saber, digamos, para generar un conocimiento holístico, integral, en la relación de la sociedad con su ambiente. Y así tenemos que las ciencias sociales, en sus versiones clásicas, digamos, teóricos clásicos, mayormente ignoran al sistema físico y las influencias de este sistema sobre el sistema social, económico. Bueno, mayormente no va a ser tenido en cuenta como un elemento a considerar en las investigaciones de las ciencias sociales. Por otro lado, las ciencias naturales también, digamos, desarrollan su conocimiento al margen del estudio o del conocimiento sobre la naturaleza, sobre la sociedad. Es como si la naturaleza pudiera separarse y su comportamiento pudiera separarse de la acción humana que está impactando fuertemente sobre el medio. Vamos a repasar algunos autores clásicos de la sociología porque como no podía ser de otra manera, la sociología ambiental va a partir del conocimiento ya desarrollado dentro de la sociología como ciencia, es decir, que va a recibir influencia de los clásicos, los sociólogos clásicos, ¿no? Pero también va principalmente a cuestionar o a criticar la falta de consideración del ambiente en estas escuelas clásicas. Así Durkheim, por ejemplo, nos va a decir el texto que vamos a ver para abordar esta unidad, que para Durkheim, digamos, existe una premisa que es los hechos sociales solo se explican a partir de otros hechos sociales. Es decir, que el hecho social, como es un hecho sui generis, que ya lo vimos, o sea, que no sucede a nivel del individuo, sino a nivel de la sociedad, y se le impone al individuo, pero solo puede explicarse en el marco de otro hecho social. O sea que, en este caso, la naturaleza o el medio no tiene ningún tipo de peso en las explicaciones
y en las investigaciones sobre lo que Durkheim considera hecho social. Weber, por otro lado, va a poner el énfasis, como vimos, en la acción social, en los valores, en los aspectos culturales, en el tipo de racionalidad que guía la acción social, y como decíamos, su unidad de análisis va a ser el individuo. Si bien él en sus trabajos también va a desarrollar un método histórico comparativo, es decir, comparando distintas sociedades para ver qué fenómenos se producen, o sea, en la historia, por ejemplo, para darles un ejemplo, cuando Weber analiza el surgimiento del capitalismo, él va a poner en relación o en comparación distintas sociedades que en el mismo momento atravesaban similares condiciones de producción. la producción en China, en el centro de Europa y en Inglaterra. Lo que va a decir que fue definitorio para que surgiera el capitalismo en Inglaterra como primer desarrollo, era el desarrollo justamente de la ética protestante, es decir, un valor, una forma de considerar el dinero, el lucro, que el cristianismo, tanto el cristianismo como en China, las distintas expresiones religiosas y burocráticas del Estado, impedían que el lucro y que el comercio estaban mal vistos, digamos, y por lo tanto impedían o frenaban su desarrollo. La ganancia más que el comercio, ¿no? La ganancia era mal vista, digamos, era parte de los pecados considerados por el catolicismo. Entonces el lucro estaba mal visto. Y para Weber, por ejemplo, en este caso en Inglaterra, el desarrollo de una ética protestante a partir de la reforma dentro de la Iglesia permite que, o libera, digamos, esas fuerzas sociales en desarrollo y permite que surja el capitalismo. Entonces, vemos que hay un énfasis en los valores, en las creencias, en la cultura, como fenómeno explicativo de la acción social, como aspecto explicativo de la acción social para Weber, y va a ser retomado Weber en el desarrollo de la sociología ambiental para los estudios sobre los movimientos ambientales, es decir, de qué manera se desarrolla ese nuevo valor, esa cultura ambientalista y ecologista, esa conciencia ambiental. Ahí vamos a ver a varios autores, incluso Enrique Leff retoma también el tema del tipo de racionalidad, ¿no? Y la racionalidad ambiental como algo que hay que desarrollar para provocar o producir un cambio en este impacto de la humanidad sobre la naturaleza. Entonces Weber, él no considera como factor explicativo o causal de la acción social el ambiente, pero sí va a ser retomado en la medida en que hace énfasis en estos aspectos culturales de la acción social. Parsons, que es un autor que no hemos visto en el texto de la unidad 1, es un sociólogo que va a proponerse hacer una síntesis entre Durkheim y Weber, y entonces, por un lado, va a considerar a la sociedad como un hecho que se impone al individuo, pero por otro lado va a considerar que la agencia social del individuo en su acción es la unidad que debe tomar como análisis la sociología. Lo que van a decir los autores de Parsons es que tiene una posición ambivalente. Por un lado, considera que es importante tener en cuenta las variables ambientales dentro del sistema de acción social que él desarrolla, que contiene varios subsistemas. Estas variables ambientales van a actuar dentro del subsistema de la función adaptativa del sistema de acción social al medio. Entonces va a considerar que esta adaptación es lo que permite a las sociedades transformarse en el tiempo y cambiar, ¿sí? Él va a desarrollar esta idea de sistemas y subsistemas que se va a hacer muy retomado por la sociología ambiental. Yo no sé si recuerdan cuando vimos, lo vamos a volver a ver, el texto de Barsky, y que hace
desarrollo sobre la historia ambiental argentina, y Brailovsky, perdón, no Barsky, Brailovsky, él toma la idea de sistemas y subsistemas y la interacción entre el sistema social y el sistema ambiental. Y bueno, de alguna manera esto abreva en esta propuesta de Parsons de analizar a la sociedad, un sistema social compuesto por diversos subsistemas que a su vez cumplen distintas funciones. Y por otro lado decíamos que es ambivalente porque también es cierto que Parsons no considera que, por ejemplo, los condicionantes genéticos del ser humano, que ya estaban en uso, digamos, esa categoría, no explican la acción social, no inciden sobre la acción social. Entonces, bueno, en ese caso a nivel del individuo no habría condicionamientos. Por otro lado, vamos a ver también cómo impacta la teoría del materialismo histórico de Marx y Engels. Ellos van a proponer en su lectura del desarrollo de la historia de la humanidad que existe una relación dialéctica con la naturaleza, es decir, que el ser humano como parte de la naturaleza transforma a la naturaleza, y al transformar la naturaleza que se transforma a sí mismo en un movimiento constante y dialéctico. Es decir, que va a ser la primera teoría sociológica donde lo ambiental o la relación con la naturaleza es la base del sistema de producción y va a condicionar ese sistema de producción. O sea que está considerada la naturaleza como parte de la historia de la humanidad. Bueno, también dentro de los textos de Marx y Engels lo que se va a encontrar es que el capitalismo como un sistema de producción aliena esta relación humanidad-naturaleza. ¿Qué quiere decir? Aliena que el ser humano ya no se reconoce como parte de la naturaleza ni reconoce la naturaleza como constitutiva de su ser. Esa alienación, digamos, que se da en distintos planos dentro del régimen capitalista, va a dar lugar, digamos, a una destrucción justamente dentro del sistema capitalismo. También el ser humano, según Marx y Engels, está alienado de sí mismo, o sea que todo lo que es producto de su trabajo no le pertenece, porque justamente le pertenece a la clase propietaria. Esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando analicemos la escuela de la ecología política. En esta crítica al capitalismo como un sistema de alienación, van a abrevar, digamos, la crítica de la ecología política que se sienta, digamos, en el desarrollo de las teorías marxistas y propone, digamos, considerar este impacto de la humanidad sobre la naturaleza de distintas maneras. Lo que van a plantear los autores es que al marxismo o materialismo histórico se le critica el énfasis que puso sobre la dominación de la humanidad sobre la naturaleza, digamos, como que perciben algunos autores, pero bueno, no todos, digamos, yo no creo que sea así, pero como que hay un énfasis en que ese dominio de la humanidad sobre la naturaleza no tiene límites y que puede ser, digamos, puede ser infinito. Y también se critica la teoría del valor, eso va a señalar la autora y vamos a ver, porque sostiene, o sea, principalmente el marxismo va a sostener que el valor es creado en la actividad productiva por el ser humano a través del trabajo. Entonces lo que le cuestionan es que en ese valor, digamos, que en realidad es el plusvalor, valor que agrega el trabajo humano al aplicar su trabajo sobre determinadas materias primas, no está considerando el valor que aporta, digamos, la naturaleza. Pero bueno, son las críticas. Después vamos a ver más en desarrollo la teoría del materialismo histórico. Y después se desarrolla una escuela, esto es en Estados Unidos, la escuela de Chicago. Son sociólogos que hacen principalmente estudios urbanísticos sobre las ciudades, con lo cual
También vamos a ver algunas referencias a esta escuela cuando analicemos en otra unidad, digamos, lo que es la ecología urbana. Esta ecología humana, esta escuela, va a proponer aplicar conceptos evolutivos y ecológicos a la dinámica social. Es decir, que principalmente el concepto que más van a aplicar es el de competencia. Digamos, como en las ciudades lo que ellos observan es que existe entre los individuos una competencia por el espacio, se dan procesos de segregación, procesos de sucesión, todos términos traídos directamente desde la ecología, ¿no? y observan a la ciudad como un ecosistema. Un ecosistema que va a tender al orden, o sea, que va a tender a, en procesos de conflicto, a segregar, a suceder a las poblaciones, o a reemplazarlas, y va a volver a una etapa de calma dentro de ese sistema social urbano. Bueno, esta escuela ha sido criticada porque, bueno, justamente aplicó de manera directa conceptos propios de la biología al desarrollo de las sociedades humanas. Considera que, por un lado, el impacto del medio sobre el ser humano, sobre todo en la relación población-espacio, ¿no? Pero no considera la influencia o el impacto de las sociedades o de la cultura sobre el medio. Entonces lo van a rescatar a esta escuela porque es la primera que busca comprender desde una teoría ecológica y considerando el entorno en el que se desarrollan las sociedades como un ecosistema, pero con estas críticas que van a ser muy fuertes a la falta de un desarrollo propio que no sea solamente traspolar conceptos de la ecología al desarrollo de las sociedades humanas. Vamos a decir algo más sobre la escuela de ecología humana. Después la autora va a señalar que algunos autores como Otis Duncan, van a proponer la necesidad de un mayor desarrollo teórico. Él va a proponer el complejo de población, organización, tecnología y ecosistema, un complejo de sistemas interactuantes. Propone, digamos, que la cultura es un término demasiado abstracto y entonces, igual que el de sociedad, entonces propone fijarse en la organización de la sociedad, principalmente en la organización de la producción y las actividades que permiten el sustento de las poblaciones, y cómo de allí, en esa organización, impactan los otros subsistemas, como el de la población, la tecnología y el ecosistema como medio. Bueno, una de las críticas que le van a hacer es que el ecosistema sigue siendo como un sistema aparte, digamos, un entorno en el que se desarrollan las actividades humanas, pero no se ve claramente la interacción de esos subsistemas, cuál es el que determina, digamos, a los demás. En estas escuelas va a aparecer también algo que va a mencionar la autora en varias partes, que es la teoría de la población de Malthus, que fue un economista anterior a Marx, que proponía, digamos, que justamente la sociedad humana estaba creciendo a un ritmo mucho mayor de lo que crecían los recursos para sostenerla. Y entonces el problema del impacto sobre el ambiente era un problema poblacional. Eso ha sido retomado por otras escuelas, ¿no? Donde sostienen justamente que el mundo está superpoblado y que ese es el problema que impacta sobre el ambiente de manera drástica. Otros autores han demostrado que en definitiva existe hoy la cantidad de alimentos suficientes para alimentar a toda la población humana y que el problema no es la cantidad de seres humanos, sino la distribución de los recursos, la distribución de los alimentos, la propiedad privada de los alimentos que se impide que lleguen a quienes lo necesitan. Pero además
que existe todo un consumo de lujo que es mucho más impactante sobre el medio que lo que puede ser la producción de alimentos. Pero bueno, existe esa tendencia, en este caso en la ecología humana también, por eso es la competencia el eje central, y esa es una de las críticas que le van a hacer a esta escuela. Después finalmente llegamos a los dos autores que proponen por primera vez el concepto de sociología ambiental, o la disciplina de sociología ambiental. Estos autores van a sostener, Catton y Dunlap, que todas las escuelas sociológicas clásicas parten del mismo problema, que es que parten del mismo paradigma de la excepcionalidad humana, es decir, que parten de considerar al ser humano como un ser, una especie excepcional, que no está condicionada por el ambiente, que tiene la posibilidad de desarrollar un crecimiento indefinido, tanto a nivel de población como de su producción, y que tiene también una indefinida capacidad de adaptación a los distintos cambios. Este paradigma de la excepcionalidad humana, van a decir los autores, es lo que ha llevado a todas las teorías sociológicas a dejar de lado el impacto del ambiente sobre la humanidad, o a considerar a la humanidad como parte constitutiva de la naturaleza y afectada por los procesos naturales también. Lo que proponen los autores es que es necesario dentro de la sociología un nuevo paradigma ecológico, donde se reconozca que los seres humanos tienen características específicas, pero que son también una especie más de la naturaleza y que están ligadas al ecosistema en que se desarrolla. Un ecosistema que además es de carácter finito, que no tiene recursos infinitos ni una capacidad infinita para que los seres humanos reproduzcan el mismo sistema de producción. Los autores van a proponer que la naturaleza cumple tres funciones dentro del sistema social. Por un lado es la que provee los recursos básicos para el desarrollo, para sustentar a la población humana. Por otro lado es la que recibe los residuos de esta actividad, y por otro lado constituye su espacio de vida. Lo que van a decir que si hay un abuso de alguna de estas tres funciones respecto de las otras, van a poner en crisis a las demás funciones. Así, por ejemplo, si hay un área de alguna ciudad o de algún lugar del planeta donde se exagera o se mantiene una exagerada disposición de residuos, ese espacio ya no va a poder ser o constituir un espacio de vida para la humanidad. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que existen lugares del planeta que son receptores de residuos tecnológicos o de residuos altamente contaminantes. Y bueno, en esa medida, digamos, tampoco esos lugares dejan de poder ser espacios de vida saludable para la humanidad. No quiere decir que muchas veces no vivan allí personas. De la misma, o sea, como que generalmente se ha puesto énfasis en la finitud de los recursos que provee la naturaleza, ¿no? Y esa es solo una de las funciones que cumple la naturaleza para la sociedad. Bueno, este va a ser el aporte de los autores, Catton y Dunlap. Pero en general se cuestiona, digamos, a estas escuelas, la falta de historicidad, la falta de análisis sociológico en relación a lo que son las diferencias de clase y de poder dentro de cada una de las sociedades. En la escuela de Catton y Dunlap también se ha hecho mucho énfasis en tratar de medir justamente el nivel de conciencia ambiental en las sociedades a nivel de los individuos, en pro de ir viendo si se está desarrollando este nuevo paradigma ecológico que podría llegar a transformar nuestra manera de comprender al mundo y de vincularnos con él, ¿no? Bueno, y otro aspecto que va a abordar la autora es, bueno, estas distintas escuelas se preguntaron justamente cuáles son las causas de la destrucción ambiental actual. Y tenemos escuelas que van a hacer énfasis en los valores sociales, como decíamos, esto del paradigma de la excepcionalidad humana, y así Enrique Leff va a proponer
una nueva racionalidad ambiental que es necesario inducir y formar desde las escuelas para que a partir de una nueva forma de pensar se transforme la relación con la naturaleza. Otras de las causas que otras escuelas van a proponer es lo que mencionaba antes, digamos, el incremento poblacional y la cultura del consumo. Y otros, que son más bien las vertientes de la ecología política, van a proponer que las causas del grado de destrucción ambiental actual tienen que ver con un régimen de producción, que es el régimen de producción capitalista. No son causas excluyentes entre sí, pero bueno, si ponemos el énfasis en los valores sociales, por ejemplo, creemos que el cambio va a venir primero de las ideas y después de la acción sobre la naturaleza. Y además, otro problema que le veo yo a esa posición es que este cambio de valores se vislumbra a nivel individual. Digamos, abreva en este sentido en las teorías weberianas de la acción social y el individuo como unidad de investigación, ¿sí? Y bueno, los valores, desde otras perspectivas, solo cambian cuando cambia la forma de vincularse, tanto entre los seres humanos como con la naturaleza. Bueno, respecto al incremento poblacional y la cultura del consumo, ya les comenté, digamos, si realmente hay un mayor impacto, digamos, por el incremento de la población, o si lo que está sucediendo es que, digamos, hay un consumo de lujo, un consumo de élite que provoca muchísimo impacto sobre la naturaleza y es una reducida porción de la población la que mayor impacto genera sobre el ambiente. También, bueno, en relación al sistema de producción capitalista, lo vamos a ver cuando analicemos la escuela de la ecología política, donde lo principal es ver que las relaciones entre los seres humanos hoy son las que median la relación con la naturaleza. La forma de organización de una sociedad es la que va a estar entre esa sociedad y la naturaleza. Otra cosa que van a proponer los autores es como una forma, un aporte para superar, digamos, esta visión separada de los sistemas sociedad-ambiente, sociedad-naturaleza, es el concepto de coevolución. Es decir, la sociedad está condicionada por su ambiente y lo transforma, ¿sí? Lo modifica. Al modificarlo, crea un nuevo ambiente que también va a incidir nuevamente sobre la sociedad y esa sociedad nuevamente va a incidir sobre el ambiente en un proceso continuo de transformación mutua, parecido, digamos, a lo que señalábamos en la relación dialéctica propuesta por el materialismo histórico. Es decir, que hay, o sea, cuando hablamos de evolución no quiere decir que sea progresiva o que haya una linealidad positiva, puede ser una linealidad negativa y destructiva en este caso, pero lo que hay es un proceso de cambio mutuo, digamos, ¿sí? La sociedad, primero el ambiente va a condicionar a la sociedad y la sociedad va a transformar ese ambiente a partir de su organización social y esa nueva ambiente generado por la interacción con la sociedad va a provocar también nuevos cambios sobre la sociedad y así progresivo, así en ese movimiento de mutua modificación constante. Bueno, por ahora vamos a dejar aquí y para la próxima vamos a continuar profundizando en el desarrollo de la sociología ambiental como bueno, una disciplina, proponen algunos, una subdisciplina que se propone justamente incorporar el ambiente en el análisis de la sociedad.